Muy buenas tardes para todos nuestros seguidores de Pulso, también para quienes nos siguen a través de la página del Fondo Nacional del Ahorro. Hoy, ya sabrán, queremos hablarle de un tema que le interesa a todos los colombianos y es la posibilidad de adquirir vivienda propia. Y es que este año, según datos del Ministerio de Vivienda, ha sido el mejor en la historia del sector en solo 10 meses, es decir, entre enero y octubre, según el último corte que hicieron, ya fue el mejor año en ventas con 190.000 viviendas comercializadas y estamos seguros que muchos de ellos fue gracias al Fondo Nacional del Ahorro, por eso queremos hablar hoy con ellos. También para que ustedes nos envíen sus preguntas a propósito de ese dinerito extra que tenemos al final de año de las cesantías. Así que para eso les tengo una invitada súper especial. Quiero presentarles a Sandra Londoño, directora del área de vivienda del Fondo Nacional del Ahorro. Sandra, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Paola, por esta invitación que nos hace. Nosotros felices de participar y qué rico que se abra el espacio para contarles un poquito a todos de esa importancia de las cesantías y de cómo nosotros en el Fondo Nacional del Ahorro somos expertos en convertir esos ahorros en vivienda. Bueno, hoy es 7 de diciembre, estamos cerrando el año, así que ya casi están también al corte de los empleados para que puedan tener sus cesantías para el próximo año. Sé que empecemos un poco desde lo más grande para quienes quizá no conocen un poco este concepto, quizá están empezando su vida laboral. Háblanos o explícanos qué son las cesantías. Claro que sí, Paola. Entonces, las cesantías son una prestación de carácter especial que se consideran un ahorro obligatorio de los trabajadores para auxiliarlos en caso tal de quedar desempleados, pero esa no es la única función del ahorro. También esas cesantías pueden ser empleadas para financiar o pagar conceptos de vivienda y de educación. Y nosotros aquí en el Fondo Nacional del Ahorro acompañamos a todos los colaboradores que estén afiliados a nosotros a convertir esas cesantías en una vivienda propia. Bueno, explícanos un poco cómo es ese proceso para calcular las cesantías de cada empleado en el país. Claro que sí, Paola. Entonces te cuento, realmente es un ejercicio muy sencillo. Las cesantías corresponden a un salario mensual por cada año laborado o proporcional a ese tiempo. Es decir, un ejemplo, si un empleado tiene un salario mensual de 1.200.000, sus cesantías por cada año laborado van a ser de 1.200.000 pesos. Ese es como el ejemplo Bueno, corto. sí, bueno, si ya les va sonando este tema, para las personas que se van conectando, pueden enviarnos sus preguntas, si tienen alguna duda, si están afiliados al FNA, si están ahí como pendientes con ese sueño de adquirir vivienda para que nos vayan contando y Sandra nos comentará, nos resolverá todas las dudas. Entonces hablemos un poco también quién es el encargado de pagarles esas cesantías a los trabajadores. Paola, sí, la consignación anual de las cesantías la realiza el empleador para cubrir el valor que por este concepto se le liquida a los trabajadores. Y esa es una consignación que debe realizarse antes del 14 de febrero de cada año. Entonces, muy importante ahí, siempre las empresas están en aras de que para el 14 de febrero tengan los fondos suficientes para poderle pagar las cesantías a todos los colaboradores. Bueno, Sandra, ayúdanos a explicarles un poco a las personas cómo hacen para saber dónde tienen las cesantías, si están con ustedes o si se quieren vincular, cómo hacen para ese proceso. Sí, claro, Paola, pues las cesantías se consignan en todos los fondos de ahorro. En este caso, en el Fondo Nacional del Ahorro, nosotros contamos con diferentes bancos autorizados para poderlas recaudar. Ejemplo, un empleador que quiera hacer el pago de las cesantías de sus colaboradores lo puede hacer a través del Banco BBVA, Banco de Occidente, Banco de Bogotá, Banco Agrario, Banco de Vivienda, Banco Itaú, Banco Popular, Bancolombia y también GNB Sudameris. A través de esas entidades financieras, todos los empleadores pueden hacer el pago de las cesantías. Bueno, y para quienes están en cualquiera de esos bancos y quieren tenerlas con ustedes, ellos tienen la posibilidad de trasladarlos o ya definitivamente donde están, explícales cómo funciona esto. Claro que sí, es muy importante contarles a todas las personas que nosotros somos libres de decidir en qué fondo queremos tener las cesantías. Entonces, la persona que esté, por ejemplo, en un fondo privado, libremente puede trasladar sus cesantías al Fondo Nacional del Ahorro y ese traslado de esas cesantías no tiene ningún costo. Si desean trasladarlas al Fondo Nacional, lo único que deben hacer es diligenciar el formulario único de afiliación que se encuentra en la página www.fna.gov.co. Todos los procesos del Fondo Nacional del Ahorro ahora son muy digitales.
Es decir, que si una persona se quiere afiliar a través de la cesantía, lo puede hacer 100% digital a través de la página web de nosotros, que reiteramos, el link es www.fna.gov.co. Allí anexamos la fotocopia de la cédula y también una vez estén trasladadas las cesantías, que es un tiempo aproximado de entre 30 y 40 días, cuando ya estén las cesantías trasladadas al Fondo Nacional del Ahorro, ahí ya podemos empezar a hacer la solicitud del crédito hipotecario. Bueno, y ya previamente mencionaste la fecha en otra respuesta, pero dejémosla puntual, recordémosla a más tardar cuándo deben tener los empleados las cesantías en el banco donde las tengan o con ustedes. Sí, claro, el 14 de febrero de cada año. Muy importante que las personas ahorita para este tema de cesantías y para resolver todas las inquietudes frente al tema de vivienda, ¿qué vamos a hacer? Pues ahorita queremos invitarlos a ingresar a una página que se llama daelprimerpaso.co, que es en este momento la campaña fuerte que nosotros estamos haciendo para incentivar que todas las personas que tienen cesantías conviertan sus cesantías en una vivienda propia. Y como queremos que más colombianos hagan realidad su sueño de vivienda propia, queremos invitarlos a ver el siguiente comercial. Qué lindo soñar. Algunos lo hacen para escapar, otros para sentirse libres. Y claro, están los que solo lo hacen para descansar. En el Fondo Nacional del Ahorro, sabemos que para los colombianos, soñar es mucho más. Es crecer en nuestro trabajo, lograr el aumento prometido, hacer viajes inolvidables, pero sobre todo, tener casa propia y soñar con la sala, con el color de la puerta, hasta con el sonido del timbre. Aquí se sueña a diario y con ganas, porque un colombiano pujante termina su día con la satisfacción de estar cada vez más cerca de eso que tanto anhela. En el Fondo Nacional del Ahorro, somos expertos en convertir tus cesantías en sueños cumplidos. Afíliate o trasládalas y da el primer paso para tener tu vivienda propia. Además, ayudarás a que miles de colombianos alcancen ese mismo sueño. Fondo Nacional del Ahorro. Nos mueve lo que sueñas. Bueno, ¿cómo les pareció esa invitación? Ya saben, espero que hayan estado súper pendientes del comercial. También saben que si no tienen los datos, pueden escribir las preguntas aquí abajo en el live o pueden volver a verlo para quien quiera revivir todas estas dudas. Bueno, Sandra, entonces ya después de esta invitación que le hacemos con este comercial del Fondo Nacional del Ahorro, cuéntanos qué beneficios obtienen los empleados cuando guardan sus cesantías, con ustedes. Sí, gracias Paola por este cuento. Son múltiples los beneficios que tienen todas las personas con el hecho de poder trasladar las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. La principal es que definitivamente puede acceder a la financiación de una vivienda nueva, una vivienda usada. También tiene la posibilidad, si tiene un lote propio, nosotros podemos prestarle la financiación para que construya la vivienda soñada en ese lote. También tenemos una línea de crédito que es para mejorar la casa en este momento que tiene. Y también tenemos lo que es la compra de cartera. Ejemplo, si una persona tiene su crédito hipotecario en otra entidad, nosotros, Fondo Nacional del Ahorro, podemos recogerle esa cartera a una tasa de interés preferencial. Y es importante contarles que definitivamente si esa solicitud de crédito la quiere hacer con la pareja, pueden sumar ambos esfuerzos en sus ingresos, presentar la solicitud de crédito conjunta. También, que es importante contarles, y es que nosotros, a diferencia de los fondos privados, no cobramos comisión por la administración de las cesantías, no hacemos cobros por retiros parciales o definitivos. Con nosotros en el Fondo Nacional del Ahorro, para el tema de cesantías, pueden hacer retiros por temas de estudio, que eso es importante para las familias que tienen hijos, entonces pueden hacer también retiros por estudios, pueden incluso también optar porque con el Fondo Nacional del Ahorro la tasa de interés siempre es preferencial, en especial para cuando se trata de vivienda BIS. Entonces la vinculación y la administración de los ahorros, tanto en cuenta de ahorros como en cesantías, no tienen ningún costo en administración ni tampoco costos por retiros.
Contarles también un componente muy importante y muy ganador que tiene ese crédito hipotecario con nosotros, porque finalmente las personas van a trasladar sus cesantías ¿para qué? Para poder hacer ese sueño de vivienda una realidad a través de un crédito hipotecario. Y ese crédito hipotecario tiene un componente muy ganador que es el seguro de desempleo. Y les contamos a todas las personas que en pandemia muchos colaboradores que son afiliados pues con nosotros tuvieron una crisis económica y sus ingresos, obviamente por temas de pandemia, cambiaron y disminuyeron. Entonces, el crédito hipotecario, al tener el componente del seguro de desempleo, logró que muchas familias no perdieran su vivienda y que esas familias lograran normalizar su actividad económica, y ese seguro de desempleo logró cubrir la cuota de ese crédito hipotecario hasta el momento en que esa persona logró pues nuevamente restablecerse económicamente. Entonces realmente fue algo muy ganador. Definitivamente, a través de las cesantías, sin importar el nivel de ingresos o profesión, puede cumplir ese sueño de vivienda propia. Y lo importante es que con nosotros no hay necesidad de tener experiencia financiera. Eso sí, y no está reportado en centrales de riesgo, pero esa primera experiencia financiera la puede hacer a través de ese crédito hipotecario con nosotros. Entonces, la idea es que den ese primer paso, que se animen a cumplir esos sueños de la mano del Fondo Nacional del Ahorro. Bueno, la invitación está clarísima, pero bueno, vamos a empezar a hablar un poquito ya de lo que es difícil y es de la financiación. Entonces nos vienes hablando del crédito hipotecario, pero también tenemos que hablar del leasing habitacional. ¿Cómo funciona y para este público? Claro que sí, Paola. Entonces, nosotros tenemos dos canales o dos vehículos para financiar la vivienda propia y construir entre todos un país de propietarios, que ese es el mayor sueño. Entonces, tenemos dos líneas que son el crédito hipotecario, que es nuestro producto financiero en donde las personas adquieren un crédito a largo plazo. Lo tenemos incluso hasta 20 años en pesos y hasta 30 años en un sistema de amortización VR, con unas tasas muy competitivas que van desde el 6.8 efectivo anual en pesos y en UR pues desde el 5.5 efectivo anual. Entonces es una tasa que nos permite tener una cuota de crédito hipotecario interesante. Eso adicional de que para los jóvenes hasta antes de los 30 años tenemos un programa que se llama Generación FNA, y de ese programa ya enseguida les vamos a hablar, porque para esos jóvenes tenemos una tasa especial y es para que ellos vean que sí es posible ese sueño de tener vivienda propia, sí es una realidad. Eso para el tema de crédito hipotecario. Y para el leasing habitacional, nosotros entonces en crédito hipotecario financiamos hasta el 80% del valor de la vivienda nueva o usada. Y en el leasing habitacional nosotros vamos a financiar hasta el 85%. Entonces las personas se preguntan, ¿cuál es la diferencia? Y es que en el leasing habitacional figura como si fuera un canon de arrendamiento. Así es como funciona, como si fuera un canon de arrendamiento. La propiedad no estaría a nombre mío, sino de la entidad que me va a facilitar los recursos financieros, en este caso Fondo Nacional del Ahorro. Entonces, al hacer que la vivienda esté a nombre del Fondo Nacional del Ahorro, ¿sí? Esto me permite a mí tener un beneficio tributario. ¿Cómo se traduce? Como esa propiedad no hace parte de mi patrimonio personal, entonces no va a ser tenida en cuenta para la base gravable de la declaración de renta. Entonces, muchas personas les gusta este mecanismo. ¿Por qué? Porque nos permite tener ese beneficio tributario de bajar la base gravable de la declaración de renta, y con una opción de compra en donde el Fondo Nacional del Ahorro nos financia hasta el 85% del valor de la vivienda y nos da una opción de compra que va desde el 0% hasta el 30% del valor de la vivienda. ¿Por qué es muy buena esa figura? Es porque muchas personas no tienen la cuota inicial. Entonces es ahí, para esos proyectos que están próximos a entregarse, que sale muy beneficioso. Yo no tengo la cuota inicial y es una opción de compra que yo la puedo reunir después. Entonces también es una línea de crédito muy interesante. Bueno, y ahora háblanos un poco de los requisitos que necesitan las personas que están interesadas tanto en el crédito hipotecario como en el leasing habitacional. Claro que sí. Entonces, lo primero y lo más importante es que la persona esté afiliada al Fondo Nacional del Ahorro a través o del traslado de sus cesantías o a través de una cuenta de ahorro voluntario contractual, que es esa cuenta especial diseñada para los independientes, aquellas personas que no tienen cesantías. Entonces esas personas abren una cuenta de ahorro voluntario con nosotros, de acuerdo a su calidad de independiente, revisamos si debe hacer el ahorro durante un año o si haciendo de pronto como una persona formal independiente que declara renta,
esas personas que declaran renta o personas que están contratadas bajo un contrato de prestación de servicios podrían hacer el ahorro por el ingreso de un salario mensual, lo depositan en la cuenta y rápidamente pueden hacer la solicitud de crédito hipotecario. Entonces, ya en el 1 a 1, con cada cliente, dependiendo de su perfil, si es a través de cesantías, hacemos el traslado, esperemos a que estén trasladadas, tiempo aproximado entre 30 a 40 días, y si es independiente, entonces aperturamos la cuenta de ahorro voluntario y ya vamos mirando en el 1 a 1 cuánto tiempo debe tener en esa cuenta de ahorros y el mínimo que se debe ahorrar mensualmente para que finalmente logremos estar vinculados al Fondo Nacional del Ahorro y ahí empezar ese camino de la solicitud de crédito. Bueno, ahora sí, ya hablaste un poco, les diste una puntadita a quienes nos están siguiendo de la generación FNA. Entonces, cuéntanos qué es, cómo funciona este programa y cómo el Fondo Nacional del Ahorro va a apoyar a los jóvenes para que tengan su casa o apartamento propio, porque también puede ser usada o nueva, ¿verdad? Exactamente, así tal cual como lo dices, Paola, nosotros hicimos un programa muy bonito y muy complementario al programa de gobierno que se llama Jóvenes Propietarios y es Generación FNA. Entonces, esta es una oportunidad excelente para nosotros poder hablar de este programa. Ya, perdón. Listo, mi Pau. ¿Ya? Bueno, les pedimos disculpas, tuvimos un pequeño problema técnico acá, pero ya estamos de nuevo con ustedes. Para quienes están conectando, les recuerdo que estamos hablando con Sandra Londoño, directora del área de vivienda del Fondo Nacional del Ahorro, por si tienen por ahí un proyecto para tener su vivienda propia. Aquí pueden resolver todas sus dudas. Entonces, si se nos alcanzó a perder un poco, Sandra, por favor, repitamos un poco la pregunta. Estábamos hablando de algo muy importante y es ese programa que tienen de Generación FNA, que es para el ahorro de los jóvenes. Así es, Paola, y muchas gracias. Sí queremos de verdad incentivar a muchos jóvenes que estén entre los 18 y hasta antes de los 30 años de edad en que realmente se acerquen al Fondo Nacional del Ahorro, que tenemos un programa de crédito hipotecario muy bueno para ellos porque la tasa es la tasa más baja que ha tenido Colombia en su historia y es una tasa que realmente nos posibilita hacer que esa cuota de crédito hipotecario sea muy pequeña. Aquí vamos a financiar hasta el 90% de esa vivienda, es decir, que sería la cuota inicial de solamente un 10%. Entonces, es una cuota inicial que si es un proyecto de interés social, pues rápidamente con un tema de subsidios también lo podemos apalancar, ¿sí? Con subsidios de mi casa ya o las cajas de compensación. Y si es una vivienda que ya se nos sale ese tope BIS, también ese 90% nos acerca mucho definitivamente a ese sueño de vivienda y aquí es donde estamos hablando de las tasas. ¿Cuáles son esas tasas para generación FNA? Para generación FNA tenemos tasas desde el 4.8 en UR, efectivo anual a un plazo hasta de 30 años, y en pesos tenemos una tasa que es desde el 5.5 efectivo anual, cuota fija en pesos. Entonces, muchísimas gracias también por permitirnos este espacio y poderle decir a la gente un poquito de Generación FNA y de la importancia que sería trasladar las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro. Bueno, ahí en esa última respuesta que me diste, tocaste varios como de los temas que nos están llegando en las preguntas, entonces quiero primero que detallemos un poco qué beneficio tiene, por ejemplo, pedir la tasa en VR y pedirla en pesos. ¿Cuál es la diferencia de los beneficios de cada uno? Claro que sí, pues Paola te cuento, el beneficio fundamental es la cuota. Obviamente el sistema de amortización UR nos permite tener una cuota de crédito hipotecario más pequeñita porque realmente la tasa es más pequeña y el plazo es mayor. En UR el plazo es mayor, entonces aquí con UR vamos a tener un plazo hasta de 30 años. Ya si la persona quiere una cuota fija en pesos, el plazo máximo es de 20 años, pero también es una tasa fundamentalmente, totalmente ganadora, que es de 6.8 efectiva anual también. Bueno, justamente eso nos preguntan algunos de las personas que están siguiendo este live y es qué tan competitivas son las tasas que ustedes les ofrecen en relación al sector financiero, a los bancos con un crédito normal. Claro que sí. Y, por ejemplo, para vivienda de interés social, nosotros, el Fondo Nacional del Ahorro, por ley, conservamos la tasa más baja del mercado, ¿cierto? Por ley tenemos esa bondad de poder contar con la tasa más baja del mercado. Entonces, creo que ahí tenemos
ese plus diferencial como con las otras entidades financieras. Perfecto, también nos pregunta otro lector aquí, es otro tema que estabas tocando y es si tienen algún subsidio. ¿Y qué pasa si también aplico, dice nuestro lector o nuestro seguidor, qué pasa si también aplico para el subsidio de vivienda del gobierno, nueva no bis? Si se pueden como mezclar esos subsidios. Claro que sí, muchísimas gracias. Entonces, sí, el subsidio Novis, claro, en este momento tenemos para las viviendas Novis un subsidio como programa del gobierno para incentivar la adquisición de vivienda nueva, que es el subsidio Tasa Fresh, que es durante esos primeros 7 años. Entonces, nosotros, al momento en que la persona hace su solicitud de crédito, de forma interna podemos validar si la persona es apta o no para ese beneficio. No tiene no choca con el crédito hipotecario, totalmente lo contrario. Efectivamente, pues se puede complementar y nosotros de forma interna validamos si la persona, si es una vivienda no bis, que sea apta para poder tener ese subsidio tasa fresh. Importante también Bueno, complementar ahí, qué pena, Paola, la pregunta anterior que nos adelante. preguntaban como ese diferencial de las tasas, y es porque queremos resaltar que nosotros, Fondo Nacional del Ahorro, trabajamos de una forma inversa a la banca privada, y es que las personas entre menos ingresos tengan, de acuerdo a sus ingresos, es la tasa. ¿Qué pasa con las entidades financieras? Y es que a la persona que tiene más ingresos, a esa persona le dan una tasa preferencial. Nosotros trabajamos de forma diferente. A la persona que tiene menos ingresos, para esa persona tenemos reservadas las mejores tasas. Y proporcional al incremento de los ingresos, incrementa la tasa. Bueno, ahí tienen para que se acerquen a preguntar sobre eso. Y también empiezan a llegar, por ejemplo, los que están afiliados ya al FNA y nos preguntan los beneficios que tienen para obtener créditos. Claro, nosotros en el Fondo Nacional del Ahorro contamos con una página muy ganadora que es www.mivivienda.fna.gov.co. Todas las personas que ya están afiliadas al Fondo Nacional del Ahorro pueden ingresar a ese portal y ahí poder mirar a nivel nacional todos los proyectos que están adscritos con nosotros. Adicional, digamos que en cada regional también consolidamos esos proyectos que están próximos a entregar. Si la persona ya tiene aprobado ese crédito hipotecario y ya de pronto le fueron asignados los subsidios de acuerdo pues a la vivienda que desea adquirir, nosotros desde cada regional los podemos orientar y decirle, mira, esas son las viviendas que tenemos, esos son los proyectos de una próxima entrega. Entonces, de verdad, trabajar muy de la mano con nosotros y con el asesor que le aprobó el crédito para verdaderamente acompañarlo. Bueno, y en esa misma línea nos preguntan también cuánto se puede demorar en aprobar un crédito después del estudio y todo lo que hace. Sí, qué bueno, Paola, que nos hacen esa pregunta y aprovechamos el espacio para contarle a la gente que el Fondo Nacional del Ahorro hoy trabaja muy diferente, que somos muy conscientes de todos esos, digamos, impases del pasado, pero que hoy el Fondo Nacional del Ahorro tiene una estructura que hoy le permite tener unos mejores tiempos de respuesta. Y hoy estamos hablando aproximadamente de 10, 12 días hábiles para que ya la persona tenga su carta de aprobación lista y poderla entregar en el proyecto donde desea adquirir vivienda. Bueno, ahí un poco con lo que estás contando también tenemos, perdón, otra pregunta aquí y es como afiliado, ¿qué se necesita para solicitar el crédito, la documentación? Claro, entonces, dependiendo de la actividad económica, si es asalariado o independiente, los asalariados, pues lo mínimo es la antigüedad. Deben llevar una antigüedad mínima en su labor de 8 meses continuos trabajando, ¿cierto? Y ya con el asesor revisamos qué documentación se debe soportar. Muy importante, nosotros resaltamos que las personas no estén reportadas en centrales de riesgo, ¿sí? Y obviamente el traslado de las cesantías, ya traslada las cesantías al Fondo Nacional del Ahorro, entonces las personas asalariadas pueden hacer la solicitud de crédito con una antigüedad mínima en su trabajo de 8 meses continuos, carta laboral y desprendibles de nómina. Y documentos adicionales, recordemos, directamente con el asesor en cada punto o oficina más cercana. Y para los independientes, en los independientes sí es importante que tengan una antigüedad en su actividad de 2 años y esas personas, ya de acuerdo si es un independiente que declara renta o que no declara renta, ya revisamos el tiempo que deberá tener en esa cuenta de ahorros. Lo mínimo que se debe ahorrar en esa cuenta de ahorros es el 10% de ese ingreso mensual, ¿cierto? Y la documentación, por ejemplo, como extractos bancarios, si es una persona
que se dedica a las ventas, entonces revisaríamos como un tema de facturas, pero ya como el independiente es muy individual en el uno a uno, de verdad es muy, muy interesante que se puedan acercar a cada oficina para que ese asesor les brinde el acompañamiento o bien también ingresar sus datos nuevamente a la página que nosotros tenemos ahorita para campaña y ahí un asesor se va a encargar de darles todo ese acompañamiento. Entonces queremos recordarle a las personas, la página es daelprimerpaso.co. Ahí registran sus datos, daelprimerpaso.co, registran los datos y un asesor nuestro lo va a acompañar en el proceso. Bueno, ahí estamos hablando, quiero también, nos preguntan para vivienda usada, hemos hablado como mucho de las nuevas, pero ¿qué tipo de beneficio y subsidio o etcétera hay? Nos pregunta el señor Orlando Erazo, en nuestro live. Muchísimas gracias, Orlando, por esa pregunta. Efectivamente, para vivienda usada, nosotros tenemos un gran beneficio y es que financiamos hasta el 80% del valor de la vivienda y también las tasas son excelentes y son muy buenas y esas tasas dependerán, recordemos que de acuerdo a los ingresos registrados, nosotros efectivamente hacemos todo ese proceso con la vivienda nueva. Recordemos que el Fondo Nacional del Ahorro no cobra ni avalúo ni primer estudio de títulos, ¿cierto? Entonces no cobramos ni primer avalúo ni primer estudio de títulos y eso es un ahorro muy importante para que lo conozcan las personas que no tienen que incurrir en ese costo en su crédito hipotecario con el Fondo Nacional del Ahorro. Bueno, tú has sido muy clara en que muchos son casos particulares que pueden acercarse con su asesor, pero nos pregunta, por ejemplo, la señora Claudia es como madre soltera y nos dice que es muy reciente su afiliación con el FNA y si puede aplicar para estos subsidios de vivienda o tiene como alguna limitación. Sí, entonces recordemos que si es una independiente que no declara renta, debe hacer ese ahorro por mínimamente un año juiciosa, haciendo su ahorro por mínimamente el 10% de los ingresos mensuales. Y es muy importante ese ahorro, pues un año pasa muy rápido y al hacer ese ahorro de forma juiciosa, eso va a permitir que esa disciplina con la cual ahorra va a ser la misma disciplina con la cual va a tener unos muy buenos hábitos de pago para ese crédito hipotecario adicional, que ese año que establecen en el Fondo Nacional del Ahorro es para que la persona adquiera un muy buen puntaje porque nosotros definitivamente no vemos experiencia financiera, pero sí queremos que las personas tengan un muy buen puntaje con ese hábito de ahorro y finalmente acompañarlos en ese crédito hipotecario. Bueno, acá hay otra pregunta también de Jenny Soto y es sobre la construcción, si hay beneficios. Estamos hablando mucho ya de vivienda nueva, usada, pero para quienes están interesados en construir en sus propios lotes, ¿qué deben hacer? Sí, claro que sí. Si la persona tiene entonces un lote, lo primero recordemos de estar afiliada al Fondo Nacional del Ahorro. Una vez afiliada al Fondo Nacional del Ahorro, revisamos el lote, que sea un lote obviamente de su propiedad o del cónyuge, ¿sí? Y una vez confirmada pues la titularidad sobre el lote, para ello pues se pedirá en su momento un certificado de libertad pues que efectivamente lo constate. Nosotros financiamos para la construcción en ese lote. ¿Cierto? El monto dependerá del valor que se tenga ese lote, ese valor que tenga el lote, de acuerdo a eso será proporcional el monto del crédito que entregamos para que pueda construir sobre ese lote. Bueno, hay preguntas muy similares, en realidad varias madres solteras, cabezas de familia, ya consultamos una pregunta al respecto para que quienes estén interesados puedan volver a revisar este live y resuelvan sus dudas, pero nos hacen también una pregunta importante, es cómo comunicarse con ese asesor, perdón, digamos, aparte de la página, quienes quizá no tienen el acceso a Internet, ¿qué otras vías de comunicación tienen? Claro que sí, pues la persona puede escribirnos o llamar al numeral 289. El numeral 289, a este numeral se conectan. También tenemos las redes sociales, que es Facebook y la cuenta de Instagram, FAN Ahorro. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? A través de muchas redes sociales estamos invitando a las personas y también recordemos la campaña dalprimerpaso.co a que ahí registren sus datos, porque de esta forma un asesor en su ciudad los va a contactar y los va a llamar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahorita, que las personas realmente registren sus datos en las redes sociales para que nosotros entonces nos encarguemos de hacer todo un trabajo en equipo
y hacer que un asesor en cada ciudad, en cada zona, pueda llamarlos y darles todo ese acompañamiento durante el proceso del crédito hipotecario para ese sueño de vivienda. Bueno, perfecto, Sandra. Sin embargo, recordemos nuevamente antes de despedirnos las dos páginas a las que estás invitando a entrar, la página web de la entidad y la de la campaña que están haciendo para que todos los que nos están viendo puedan entrar allá. Muchísimas gracias, Paola. Entonces, por favor, todos recordemos la página web a través de la cual las personas se pueden afiliar a través de cesantías o aperturar su cuenta de ahorro, en especial para los independientes, es www.fna.gov.co, ¿sí? Y para aquellas personas que tienen sus cesantías y quieren trasladarlas, ingresamos a www.daelprimerpaso.co. Ahí registran sus datos y nosotros nos encargamos de que un asesor los acompañe en todo ese proceso. Los invitamos también a las redes sociales, @FNAhorro de Instagram, a la página de Facebook, YouTube. Tenemos algo buenísimo en las redes sociales y es que también nosotros contamos con una educación financiera, unos blogs súper chéveres para que la gente conozca un poquito más de educación financiera y que definitivamente el Fondo Nacional del Ahorro cada vez está más orientado a ustedes de forma digital para de verdad hacer más cercano este proceso y que ese sueño de vivienda sea una realidad. Bueno, perfecto. Ya saben a dónde recurrir cuando tengan o quieran conocer tipsitos para sus finanzas personales, para que puedan hacer realidad este sueño de tener su vivienda propia de la mano del Fondo Nacional del Ahorro. Estén pendientes de sus cesantías, consulten con su asesor. Bueno, Sandra, quiero agradecerte por este tiempo, a las personas que nos están viendo, entonces también nos pueden seguir por todas nuestras plataformas, pero te agradezco este tiempo. A ti, Paola, muchísimas gracias por esta invitación e invitar a todas las personas que nos están viendo que con el Fondo Nacional del Ahorro sí es posible hacer que esa cuota de crédito hipotecario sea pequeña y que finalmente se haga realidad este sueño de vivienda propia. Muchísimas gracias por vernos y gracias a todos por el espacio. Bueno, nos despedimos, sigan, recuerden visitar pulso.com, todas las noticias de actualidad, también muchas de economía, pueden conocer estos tips como los que nos da el Fondo Nacional del Ahorro. Muchas gracias por acompañarnos, feliz día de velitas para todos. Hasta luego. Chao.